Hola chicos, ¿cómo están? Esperando que estén muy bien. Recientemente muchos de ustedes me han contactado preguntando cómo se debe medir la distancia focal de una lente, en particular con el método de quemado de hormigas, que ustedes conocen desde tiempos inmemoriales, en el que pones la lente a una distancia del suelo con una fuente lejana, por ejemplo el sol, en este caso una lámpara, y en alguna distancia de la lente al suelo se forma un solo punto brillante. Ese punto brillante es la distancia entre la lente y el suelo, o en este caso la hoja de papel. Cuando se forma un solo punto brillante, se corresponderá con la distancia focal de la óptica geométrica de la lente. Muchos me han preguntado cómo se debe medir, si se debe medir en diagonal o si se debe medir puramente en vertical. Y eso es una muy buena pregunta. En realidad es una fuente de error sistemático en el que ustedes tienen que decirme si lo pueden identificar como una fuente de error estadístico o instrumental, y en qué caso sería sistemático y en qué caso sería aleatorio. ¿Por qué es sistemático en este caso en el que ustedes pueden ver que tengo dos fuentes de luz, dos lámparas? Y si en otro caso sería una fuente aleatoria de error. Bueno, esta fuente de error que acabo de comentarles se debe a que su sistema óptico, o sea su fuente de luz, la lámpara que está acá arriba, la lente, que es la componente óptica activa de interés en este caso, y la pantalla de observación, no están bien alineados. No están pues uno después del otro en una buena alineación. Entonces, lo que tienen que hacer para realizar este experimento correctamente es asegurarse de que la lámpara esté perfectamente arriba y a una distancia suficientemente larga de la lente, y que la lente esté en el ángulo correcto con respecto a la lámpara, paralela a la lámpara, y su pantalla de observación o el piso también esté paralelo a la lámpara, lo cual significa que pues, el techo y el piso estén paralelos en este caso. Hacerlo con el sol es mucho más difícil. En ese caso, cuando buscan la distancia a la que se observa el punto de mayor intensidad en la hoja de papel, en la pantalla de observación, en ese caso la distancia solamente será una. Solamente habrá una distancia vertical que corresponda a esta situación. Y así es más fácil identificar esta distancia vertical con el punto focal de la lámpara, de la lupa, perdón, o de la lente, y pueden medirla, y así pueden realizar su análisis de datos viéndola varias veces. Recuerden que hay que medirla desde diferentes lugares y varias veces para ver que no haya un error de paralaje. No, este no es un buen instrumento de medición por diversos motivos que tienen que ver con la forma de la escala, pero eso tienen que pelearse con ello ustedes mismos. Hola chicos, miren, aquí estoy alineando esta lupa con este foco, con esta fuente de luz, y pueden ver que aquí tengo el reflejo de esta fuente en esta lupa. Entonces mi objetivo para tenerlo bien alineado sería que ese reflejo regresara, estuviera de regreso en donde está la fuente, y así me puedo asegurar de que está bien alineado. Entonces hay que ponerle un masking tape que detenga esto así. Muy bien, creo que ya lo logré. Miren, si muevo tantito esta cosa, se mueve el reflejo, pero puedo ponerlo de manera tal que regrese a la fuente. Entonces mientras lo mueva en ese plano, estaré bien. Hay que revisar dónde viene el reflejo cada vez que lo mueves. El experimento más bonito no necesariamente es el que en el que mejor se ve, sino el que mejor funciona. Hola chicos, otra vez. A ver, ahora vamos a hablar acerca de
el otro límite de óptica geométrica y otra manera de medir la distancia focal, y en particular vamos a abordar cuál es la naturaleza de la luz colimada. ¿A qué nos referimos o qué significa eso de que esté colimada cuando decimos que está colimada? Entonces, vamos a hacer explícitas nuestras hipótesis y lo que asumimos. Aquí tenemos una fuente de luz colimada, nuestra fuente. Aquí tenemos una lente, una lupa. Y aquí tenemos una pantalla en la que proyectamos una imagen, o al menos la luz. Entonces, si nos fijamos en la pantalla, yo puedo mover la lente de manera tal que pasen varias cosas. Puedo hacer, entre comillas, que se enfoque la luz en la pantalla, que se haga un punto muy pequeño, lo más pequeño posible, y de esa manera consideramos que está enfocado. Puedo hacerlo de esta manera teniendo la lente muy cerca de la fuente, o puedo acercar la lente a la pantalla y de esta forma tenerlo, entre comillas, muy enfocado, o sea, proyectar un punto muy pequeño. No sé si lo alcanzan a ver, cuán pequeño es ahí, pero créanme que es muy pequeño. Sería mejor que ustedes lo vieran en su casa presencialmente y con sus instrumentos de medición pudieran determinar qué tan pequeño es. Ahora, si nosotros acercamos la lente a la fuente y la pantalla a la lente, podemos, poniendo la lente demasiado cerca, tal vez ahí funcione mejor, poniendo la lente a una distancia de la fuente, enfocarlo, pero no lo van a ver, enfocarlo de esta forma, y después podemos separar la pantalla de la lente un poco más y volverlo a enfocar en donde estás. Por supuesto, ahora que ya lo moví todo, ya no funciona tan bien, pero hace un momento estaba funcionando muy bien. Ahí estás. Entonces, si consigo el ángulo correcto y no muevo la lente a lo güey, ahí estás. Puedo proyectar una imagen de la fuente sobre la pantalla. Ahí se ve la forma geométrica de la fuente de luz. Vaya, se satura el sensor, no lo detecta. Bueno, volvamos a hacerlo una vez más, alejando más la pantalla. Les dejaré aquí la pantalla. Y espero que ahí sí vayan a alcanzarlo a ver. Ahí está. Ahí no está. Y ahí sí está. Casi perfecto. Pero no lo es. Ahí va. Aquí vamos. Ahí estamos. No sé si ven que son varios círculos concéntricos. Creo que es un problema que se sature el sensor. Entonces no se alcanza a ver. Ahí está. Esa es la forma de la fuente. Eso no es ni interferencia ni difracción. Eso es la forma de la fuente de luz. Que la fuente tiene una lente que se llama lente de Fresnel, que ustedes deberían investigar qué es y para qué sirve. Pero bueno, el caso es que podemos enfocar una imagen de la fuente a diferentes distancias.
Formalmente lo que estamos haciendo es proyectar una imagen de la fuente a distancias sucesivamente cada vez más largas. Entonces, si volvemos a proyectar una imagen de la fuente a una distancia cada vez más larga, tendremos que hacer cada vez correcciones más pequeñas. Y esas correcciones pequeñas en un límite, en un caso límite, en un caso ideal de óptica geométrica, se vuelven básicamente nulas. Hasta que la fuente, mira, quedó muy bien, sigue estando enfocada si nos alejamos. Incluso si nos seguimos alejando, aquí no estoy tocando ni la lente ni la fuente, pero si me alejo con la pantalla de ellas, la fuente sigue estando enfocada. Y eso, cuando la fuente es perfectamente puntual y la lente está a la distancia correcta y se sigue viendo un túnel de luz, aun cuando nos alejamos bastante de la fuente, se llama que la fuente está colimada. Cuando tenemos la lente a la distancia a la que colima la fuente, puntual, geométrica, abstracta, perfecta, que pueden ver aquí, la distancia a la pantalla ya es bastante grande. Entonces podemos considerar que uno entre la distancia al observador, a la pantalla, es muy grande. Entonces uno entre esa distancia es casi cero. Y básicamente la distancia entre la fuente y la lente que produce luz colimada, que está ahí, va a ser básicamente la distancia focal. Entonces podemos hacer nuestra actividad favorita como físicos, agarrar una regla y medirlo. Ahora, si yo fuera un buen físico, lo mediría más bien así. Y este es un mejor método de medir, en principio. Bueno, tal vez con un flexómetro sería mejor. Piénsenlo un rato, medítenlo. Yo creo que esto les servirá para caracterizar las lentes. Está bien que lo vean y es muy bueno que lo vean en estos videos que les hacemos, pero lo mejor, no hay sustituto para ello, es que lo hagan ustedes mismos y lo vean ustedes mismos y lo vivan en persona. Hagan experimentos con estos aparatos que les hemos enviado y que ustedes tienen en casa. Y igual, si tienen dudas de qué es lo que están viendo, qué es lo que están midiendo, cómo se hace, cómo se interpreta, nos podemos ver en el horario de clase, que es los martes y jueves de 8 a 9 de la mañana. Nos vemos.